El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. Él no quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de ciertos hombres que lo matarán, pero después de muerto, al tercer día, resucitará. Pero ellos no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué hablaban por el camino? Ellos se quedaron callados, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un chiquillo, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un chiquillo como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no es a mí a quien acoge, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos la semana de la palabra de Dios. La semana de la Biblia se llama comúnmente, pero en realidad es mejor llamarla la semana de la palabra de Dios. Y pensaba yo en una cosa que es de la experiencia común. Los padres de familia a veces sienten que les hablan una y otra y otra y otra vez a sus hijos, y los hijos parece que no quisieran escuchar, o que no entendieran, o que no les importara. Sin embargo, los padres de familia siguen insistiendo, aun cuando los hijos también insistan en no hacer caso. Algo semejante ocurre entre Dios y nosotros. Cada día, a cada instante, y particularmente cuando nos reunimos en esta asamblea, Dios nos habla. Y muchas veces lo que nos dice cae en el vacío, no encuentra eco en el corazón. Sin embargo, Dios insiste en seguir hablándonos. El relato que hoy escuchamos se sitúa en un momento muy preciso. Jesús había intentado enseñarles a sus discípulos en 2 ocasiones anteriores y no había podido, porque las multitudes se lo impedían. Ahora, por fin, está solo con ellos y no quiere que nadie se entere por dónde andan, porque está tratando de que los discípulos capten el mensaje. Y lo que les dice ahora tiene una variación con respecto de lo que les había dicho antes. Antes había dicho: al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los letrados, de los senadores, de los sumos sacerdotes, y lo van a entregar a muerte y lo van a crucificar, pero al tercer día resucitará.
Ahora Jesús no da detalles. Ahora dice simplemente: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres que lo matarán, pero después de muerto, al tercer día resucitará. ¿Qué tiene de diferente esto que les dice ahora de lo que les había dicho antes? Que ahora lo que Él les dice se aplica a cualquier seguidor suyo. Lo que les había dicho antes se refería a Él como persona. Ahora lo que les dice se refiere a todo seguidor suyo. Y por eso nos dice el evangelista que ellos no entendían. Cuando se dice no entendían, no es que fueran brutos de la cabeza, no. Cuando dice que no entendían es como, recuerdan lo de las parábolas, cuando Él les preguntó, ¿entendieron? Entender significa aceptar el mensaje, pero a ellos esto no les cabe en la cabeza. Ellos han sido educados con ideales de triunfo terreno. Y entonces cuando Jesús les habla de este estrepitoso fracaso, esto no les cabe en la cabeza. Pero también les da miedo preguntarle, porque piensan que la aclaración que Jesús les va a dar va a tirar por tierra todo lo que les han enseñado en la sinagoga. Así que mejor no dicen nada. Pero en el camino, y no se trata de cualquier camino, es el camino del seguimiento del Señor, Jesús alcanza a oír algo, un rumor. Sin embargo, cuando llegan a la casa, el espacio de la comunidad, Él les pregunta de qué hablaban por el camino. En realidad ellos no venían hablando, ellos venían discutiendo, agarrados. Y la discusión era quién de ellos era el más importante de todos. Como a ellos les da pena decirle a Jesús de qué venían discutiendo, entonces Jesús primero se sienta y dice que llamó a los 12. Llamarlos, cada vez que nosotros veamos que dice llamó a los 12, entendamos que es que ellos están lejos y tiene que llamarlos para que se acerquen. Esto no es simplemente que estaban a 20 metros, no, es para indicar la distancia espiritual en la que ellos están con respecto de Jesús. Los llamó y ellos se acercaron. En cambio, el chiquillo que dice el Evangelio estaba tan cerquita que Él lo tomó y lo abrazó. Aquí vemos una cosa, los 12 estaban lejos, el chiquillo estaba cerca. Este chiquillo no nos imaginemos que era un niño de brazos, no, este chiquillo es una manera de referirse a los seguidores de Jesús que se han hecho pequeños, que no tienen pretensiones de grandeza y que además están disponibles para servir a los demás. Y por eso Jesús se los presenta y les dice: el que quiera ser el primero, que se haga como este chiquillo. No busque importancias, ni rangos, ni títulos. Hágase sencillo, igual a los demás. Y al mismo tiempo, esté disponible para servirle a los demás. Si ustedes se hacen así, ustedes estarán haciendo la mejor elección. Porque el que acoge a un chiquillo como estos, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me envió. O sea, nosotros necesitamos aprender a ser hermanos, a ser iguales. En la medida en que aprendemos a ser iguales,
y aprendemos a servirnos los unos a los otros, en esa medida nos hacemos seguidores de Jesús.